Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y muchas gracias a la organización por invitarnos y por organizar este evento, sobre todo a María y a Héctor. En mi caso, pues bueno, voy a hablar de un tema muy interesante y apasionante del que todo el mundo tiene cierto temor, que es un poco la psicosis y la locura. Desde la antigüedad, todo lo que tiene que ver con la pérdida de la salud mental llama mucho la atención al ser humano. Entonces hoy comentaré algunas de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo en La Rioja y así a nivel mundial, de todo lo que tiene que ver un poco pues bueno, con la psicosis. Bueno, pues para empezar, me gustaría chequear el nivel de salud mental de la gente que está aquí. El que responda afirmativamente a las 4 preguntas, por favor, que luego se ponga en contacto con nuestro equipo de psicólogos y psiquiatras que están por ahí para hacer una evaluación psicológica exhaustiva. Bueno, el que responda a las 4 preguntas, María, también le podemos dar una camiseta. Bueno, pues la primera pregunta que debéis de responder sí o no para chequear vuestro estado de salud mental es: ¿alguna vez has tenido la sensación de que la gente conspira en tu contra o que quieren hacerte daño? Sí. Bueno, ¿alguna vez has tenido la sensación de que puedes predecir el futuro? Más. ¿Alguna vez habéis sentido como si no tuvieras control de tus propias ideas o pensamientos? Sí. Bueno, ¿alguna vez sentisteis como si vuestros pensamientos se repitieran en tu mente como un eco? Sí. Bueno, pues si respondisteis sí, tenéis derecho a una camiseta. Luego hablaremos más en profundidad con vosotros. Muy bien, pues mira, un dato interesante para empezar. Aproximadamente el 8% de la población tiene experiencias psicóticas atenuadas o psicotiformes. Esto quiere decir que las experiencias psicóticas son normales y comunes en la población general y que no necesariamente está asociado con un trastorno mental grave. Primer dato interesante para romper un poco el estigma de la psicosis. Por hablar un poco de la mente, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, tenéis que tener en cuenta que la mente está estructurada como una biblioteca, está organizada, todas las funciones mentales superiores, como por ejemplo la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, están organizados, pero en determinadas circunstancias, por determinados eventos, a veces esa estructura y esa jerarquía de las funciones mentales superiores, que es lo que nos hace ser humanos, o simios de pelo fino, como diría algún autor, bueno, pues cuando esas funciones se rompen, se destructuran, se disocian, es decir, nuestra memoria, nuestro procesamiento de la información, del contexto que nos rodea, no funciona de forma correcta, pues es cuando acontecen los trastornos mentales. En este caso, hoy vamos a hablar de un trastorno mental que es el más grave e incapacitante, uno de los que más costes sociales, sanitarios, personales y familiares genera, y por indicar algunos datos, la psicosis, también conocida como esquizofrenia, trastorno psicótico breve o trastorno esquizofreniforme, depende de la nomenclatura que utilicemos, se caracteriza por una hiperresponsabilidad y por hiperestimulación de lo que es el entorno, nuestro ambiente. Con frecuencia las personas que tienen psicosis o un trastorno esquizofreniforme o psicótico suelen experimentar ciertos síntomas, como por ejemplo este es el caso de que perciben estímulos o objetos donde realmente no los hay. Por poner un ejemplo, no sé si todos visteis esta película, yo la recomendaría, de John Nash, se llama Una mente maravillosa, Beautiful Mind, y en esa película se ven determinados hechos o que el paciente, o en este caso el personaje, experimenta determinados síntomas. La psicosis es un conjunto de síntomas, y ahí tenéis los más característicos de este cuadro clínico. Por un lado estarían los síntomas positivos, que también se le conoce como síntomas floridos, y se les llama así porque es un exceso que tiene la persona respecto a su estado normal. En este caso estarían aquí las alucinaciones y los delirios, es decir, ver algo o escuchar algo donde no lo hay. En el caso de la película, por ejemplo, se ve muy bien cuando habla con la niña, la persona que le sigue o el compañero de habitación, o delirios que son creencias fijas que tiene la persona, como por ejemplo cuando cree que le sigue o forma parte de un complot internacional, ¿no?, contra nazis. Luego, por otro lado, estarían los síntomas negativos, que se les denominan así porque precisamente es algo que tenemos por defecto, es decir, que no tenemos en un estado normal, y en este caso hablaríamos de la anedonia, que es la falta para experimentar placer a nivel físico o a nivel social, y el aplanamiento afectivo. Y por otro lado estaría otro conjunto de síntomas que se les conoce como desorganizados, que sería un comportamiento errático, una apariencia rara, excéntrica,
y un tipo de lenguaje, pues eso, muy tangencial, con frecuencia se olvida lo que quiere decir, no va al grano del asunto, etc. Y por otro lado, también hay determinados síntomas afectivos, como por ejemplo ansiedad y depresión, y una alteración del sistema cognitivo, que es lo que comentaba yo antes, de alteración de la memoria, del pensamiento y otras funciones cognitivas superiores. Bueno, la historia de la humanidad va unida a la historia de la locura. Podríamos estar recogiendo datos desde que hay información sobre la humanidad y se ve que hay siempre determinadas personas que no cumplen el patrón de lo que se supone por normalidad, que eso sería otra charla, definir lo que es normal y lo que es anormal. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, os pongo un cuadro del Bosco de 1485 donde ya se habla de extracción de la piedra de la locura. Y curiosamente, si hablaréis con alguien, igual alguno pensaría que las personas, pues eso, tienen como una piedra en la cabeza. De hecho, hay una expresión que es, tienes una pedrada. Bueno, pues sería algo similar. Bueno, muy bien. También tenéis la película del Resplandor. Aquí quiero hacer un matiz, que es que hay muchos términos para hablar de locura. Pues, por ejemplo, se puede hablar de está como una cabra, está como una chota, se le va la olla, está mal del ala, no, a ver si se me ocurre alguno más por aquí, lo tengo apuntado. Se le va la olla, pues está de manicomio, le falta un verano, está mal de la azotea, está mal del ala, le falta un tornillo, o también está alucinado, enajenado, alienado, perturbado, pirado, chalado, trastornado, tocado, pues ahí tengo más por aquí, tarado, majareta, turuleta, loco, lunático, harto para los jóvenes, flipado, chiflado, destornillado, desviado, chalado, chiflado, enajenado. Serían todos términos que tienen que ver con la locura. Es para que veáis qué cantidad de... Todos estos términos que acabo de comentar yo son términos estigmatizantes. Son negativos para hablar de lo que es la locura. En términos generales ahora se prefiere hablar un poco de la diversidad intelectual, etc. Tengo que hablar también de otro aspecto, que es que no todas las personas que tienen un trastorno psicótico es para toda la vida. Solo en un 20% de los casos la psicosis es crónica. En el resto de los casos puede ser más o menos deteriorante, pero en un tercio de ellos la persona que tiene un episodio psicótico recupera su estado basal o funcional. Esto es importante, porque la gente considera que la esquizofrenia es un trastorno crónico y no necesariamente, solo es en un tercio por ciento de los casos. Y luego, bueno, hace poco también tuvimos una charlita que tenía que ver que se considera que las personas con psicosis o esquizofrénicos pues son personas agresivas. Y esto es mentira también. No son personas ni agresivas ni violentas. Solo un 5% de todo el conjunto comete agresión. De hecho, hay más agresividad en la población general que entre pacientes con psicóticos. Solo tenéis que salir un sábado de noche. También hay mucho psicótico por ahí. Bueno, si alguien me preguntara, bueno, oye, Eduardo, ¿cuál es la causa de la psicosis? Pues bueno, hasta ahora que sepáis que no hay una única causa de la psicosis, no hay un único indicador que nos diga que si tiene esto, vaya a tener la psicosis. Sí que hay avances muy recientes y se está investigando, pero hasta ahora no hay un marcador patognómico o etiológico que indique que tener eso vas a tener psicosis. Aquí me gustaría poner 3 metáforas. Dentro de lo que investigamos nosotros, pues estamos buscando las causas. ¿Por qué buscamos las causas de la psicosis? Porque si encontramos la causa, podremos diseñar tratamientos preventivos, mejorar la serie de intervenciones, etcétera, para mejorar la calidad de vida, disminuir los recursos que gasta la sanidad, etcétera, en ello. Bueno, pues aquí os pongo el modelo de la cebolla, porque podría darse el caso que estemos buscando durante toda la vida cuál es la causa de la psicosis, ir quitando capas, 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 y cuando lleguemos al centro que no haya. También podría haber la metáfora del melocotón, que es que empecemos a quitar capas, capas, capas y lleguemos al núcleo, es decir, a la causa de la psicosis. Bueno, también podría darse el modelo Macedonia, que es el modelo más utilizado y el que es más socorrido y más consensuado por los investigadores, que es, efectivamente, la psicosis no solo se da por una única causa, sino que es multicausal. Es decir, que hay que tener en cuenta múltiples factores para determinar si una persona o no va a transitar a un cuadro psicótico. Bueno, este es un modelo muy interesante que se le conoce como modelo de vulnerabilidad-estrés. En la ecuación entran 2 parámetros, por un lado la vulnerabilidad y por otro lado el estrés. La vulnerabilidad es la propensión que tenemos las personas a desarrollar un trastorno o no. Y por otro lado estaría el estrés, que son las fuentes de estrés que tienen las personas. Pues por ejemplo, si cambia de un barrio a otro, si tiene un trauma, si consume drogas, etc. En función de la interacción de esos 2 parámetros, la persona puede o no desarrollar un episodio psicótico. Veamos un caso de una persona, por ejemplo, que es más bien resistente, es decir, tiene poca vulnerabilidad.
le haría falta una gran carga de estrés, es decir, muchos impactos ambientales para acabar desarrollando un trastorno psicótico. Pero por otro lado, que supongo que vosotros tenéis algún amigo igual un poco más vulnerable, que por cualquier evento traumático en su vida automáticamente ya empieza a ser un poco más suspicaz, desconfiado, etc. Bueno, pues eso sería una persona vulnerable que con poco cargas de estrés, con pocos estímulos ambientales, acabaría desarrollando un cuadro psicótico. Por poner un ejemplo, os voy a hablar de, pues esto, de las brasizáceas, que es lo que se llaman técnicamente. Bueno, pues en esta metáfora, aquí tendríamos 3 repollos, por poner un caso, y en función de las condiciones ambientales, de la semilla o de otros estímulos, como por ejemplo el grado de luminosidad, el agua, el espacio donde tienen, pues habría una mayor propensión o no a desarrollar una enfermedad. En este caso tendríamos un repollo, pues eso, normal, de la población general, que vive en un entorno más o menos aceptable, con espacio, luminosidad, etcétera. Luego tendríamos un segundo repollo, pues que tiene cierta vulnerabilidad y un entorno un poco más hostil. Y luego tendríamos un tercer repollo, que sería el que, además de tener un entorno hostil, pues bueno, tiene pocas condiciones de luminosidad, poco espacio, y en ese caso podría acabar desarrollando una enfermedad. Bueno, como he comentado, la psicosis es un trastorno multifactorial y básicamente se relaciona con la interacción de varios parámetros. En un caso, la propensión genética, la vulnerabilidad genética. Se está científicamente demostrado que los gemelos monocigóticos tienen mayor probabilidad de tener un cuadro psicótico si su hermano lo tiene, aproximadamente el 50%, y eso va disminuyendo en función del grado de parentesco, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque hay gemelos monocigóticos que uno tiene el trastorno y otro no. Eso quiere decir que el ambiente influye. Y bueno, dentro del ambiente, ¿cuáles son los factores que yo recomendaría no tocar o que tuvierais cuidado con ellos? Bueno, pues por un lado, todo lo que tiene que ver con el estrés materno. Está científicamente demostrado que el estrés materno o virus durante el niño, cuando el niño está en el brazo, pues puede ser un factor de riesgo para la psicosis. Aspectos que tienen que ver con perinatales o postnatales, como por ejemplo la hipoxia, falta de oxígeno al nacer. También el consumo de cannabis. Aproximadamente el 10% de las personas que dan una calada a un porro acaban desarrollando un episodio psicótico. Y esto no es interesante por si alguien consume algún tipo de droga, que lo sepa. Bueno, multiplica por 3 la probabilidad de tener un episodio psicótico. También los traumas, por ejemplo, abuso sexual en la infancia o abuso físico, pues también es un factor de riesgo, multiplica por 3,5 la probabilidad de tener un episodio psicótico. La adolescencia, por diferentes cambios que hay a nivel cerebral y hormonal, también es un factor de riesgo. Y el bullying, por ejemplo, el acoso escolar sería otro factor de riesgo. Por poner un ejemplo con el bingo, todos tenemos un cartón. Cuanto más juguemos a cargar estos factores de riesgo, más papeletas tenemos para desarrollar un trastorno. Por lo tanto, si alguien considera que es un poco vulnerable, que no añada papeletas, a ver si al final va a tener algo que no deseaba. Bueno, por poner otro ejemplo, aquí os pongo el modelo de vulnerabilidad que os comentaba. Imaginaros que es un niño, pues que en la adolescencia experimenta ciertas experiencias. Otro caso es un niño que tiene un impacto ambiental en ese caso, pues por ejemplo una ruptura sentimental, cambiar del pueblo a la urbe, o pues problemas con los compañeros, algún juego así, pues con algún tipo de droga. Y luego tenemos otro caso muy interesante, que es este, que es una persona que tiene cierta vulnerabilidad y a lo largo de su desarrollo evolutivo pues tiene una ruptura sentimental, tiene algún problema durante la infancia, un trauma, etcétera, y acabaría desarrollando un cuadro psicótico. Es muy interesante indicar que la psicosis en el 80% de los casos no empieza de un día para otro, sino que hay una progresión. Por lo tanto, si hay una progresión, es una diana terapéutica importante para prevenir y detectar. En este caso, se ve que cuando empieza en las fases iniciales del cuadro psicótico hay un efecto deleterio, es decir, que cada una de las funciones cognitivas superiores va alterando a las otras. El asunto en donde investigamos nosotros sería bloquear o parar ese efecto antes de que se acabe desarrollando el cuadro clínico. Bueno, hay determinados síntomas que se consideran la antesala o la puerta de entrada de la psicosis. No quiere decir que estos síntomas, si alguien tiene estos síntomas, vaya a tener un cuadro psicótico, pero aumenta la probabilidad. Algunos de ellos, por ejemplo, es la disminución de atención, disminución del interés, motivación, ansiedad, alteración del sueño, problemas en el rendimiento escolar, suspicacia, desconfianza, aislamiento social, la persona deja de asearse. Cuantos más se tenga de estos, más probabilidades de la persona vaya a tener un trastorno mental grave. Bueno, nuestro objetivo, ¿qué es lo que hacemos? Intentar detectar al adolescente o al adulto joven que tiene esa propensión o ese riesgo a tener un trastorno mental grave como la psicosis e incapacitante, con la finalidad de diseñar estrategias o intervenciones para intentar
o prevenir el trastorno o que si se da el trastorno sea más atenuado o que incluso no se dé. Bueno, si me preguntaréis, oye, ¿cuál es la ecuación que permite predecir un trastorno mental grave como la psicosis? Pues os tengo que decir que no está diseñada todavía. Como comenté, es un trastorno multifactorial, por lo tanto, nosotros cuando investigamos diferentes facetas o aspectos que tienen que ver con la mente humana. El principal indicador de riesgo futuro de psicosis es tener experiencias psicóticas atenuadas. Es decir, tener esas experiencias que os comentamos, por ejemplo, aquí os pongo un test típico que utilizamos nosotros en la población general como screening para ver qué personas tienen cierta propensión o riesgo de psicosis. Si una persona puntuara alto en uno de estos instrumentos de medida más una entrevista clínica, pasaría a una segunda fase donde chequearíamos si efectivamente tiene riesgo o no. De estas personas que puntúan alto, aproximadamente al cabo de 3 años, un 30% acaban debutando hacia una psicosis. Un 30% es mucho. De hecho, estaría dentro de los niveles de prevención de cualquier otra enfermedad médica. También aquí en La Rioja hacemos un mapeo de aspectos que tienen que ver con el genoma. En este caso, lo que hacemos a los participantes es con este palito, pues intentamos ver su saliva y a través de la saliva intentamos recoger con unos análisis diferentes polimorfismos, buscando un perfil de riesgo genético. Ahí son cada uno de estos polimorfismos o SNPs que están dentro del código genético que intentamos chequear. Estos son los más interesantes llevados a cabo en estudios mundiales de aproximadamente muestras de 300.000 pacientes. Se ve que estos son los que más están relacionados con la psicosis. También otro aspecto interesante que no se mueve y se debería mover, pero son técnicas que tienen que ver con la neuroimagen. La neuroimagen son técnicas como un escáner, no sé si alguna vez os llevaron algún escáner, pues las técnicas más actuales ahora tratan de mapear o cartografiar lo que es el cerebro. Y se ve que las personas que acaban desarrollando un trastorno psicótico pues tienen determinadas alteraciones en zonas cerebrales como por ejemplo el córtex prefrontal, el hipocampo o el tálamo. Luego os pongo esta imagen que debería salir girando sin movimiento, que es los nuevos avances en la hora de mapear el cerebro. Se llama el tensor de difusión y aquí lo que se ve es las conexiones que hay entre diferentes fibras que tenemos en el cerebro. Por ejemplo, los colores que son más bien lilas pues serían las fibras que conectan la parte superior con la parte inferior del cerebro, las que son verdes es adelante y atrás, y las que son rojas que no se ven ahí ligeramente, pues conectan a nuestro lado derecho e izquierdo. Esto sería la sustancia blanca, que lo comentaré ahora a continuación con las neuronas, y se ve que estos tractos, también las personas que tienen psicosis y que van a desarrollar un episodio psicótico, están alterados. Bueno, podría hablar también un poco de las neuronas. Antes se mencionó ligeramente un poco por encima, pero las neuronas es como la unidad celular básica del sistema nervioso central. Ramón y Cajal las llamaba las mariposas del alma, hace ya más de 80 años. Y como sabéis, las neuronas pues, se transmiten por impulsos nerviosos y por neurotransmisores, como se comunican. Por comentar algunos datos de lo que son las neuronas o las mariposas del alma, pues aproximadamente teníamos en la cabeza en el cerebro, depende si la persona es más o menos cabezona, pero bueno, unos 86.000 millones de neuronas, que por poner un ejemplo serían todas las estrellas que hay en la Vía Láctea. También tenemos cada neurona se conecta con otra entre 1.000 y 10.000 conexiones, y en los axones, que es por donde se envía el impulso nervioso, aproximadamente tenemos unos 160.000 millones de axones. Si esto lo pusiéramos en línea, daría la vuelta a la Tierra 4 veces y media. En nuestro cerebro, aunque no lo creáis, tenemos una central eléctrica. Cada neurona genera unos impulsos eléctricos de 70 milivoltios. Ahí os pongo, por ejemplo, para que veáis una pila en la carga que tiene, 1500 milivoltios. Si yo pudiera coger y poner todas las neuronas en línea una tras otra, podría dar cargas eléctricas. Y podría tener encendido una bombilla de 80 vatios todo el día. ¿Qué pasa? Que el cerebro humano trabaja en paralelo y no en serie. Bueno, se carga y se descarga en 1 milisegundo. Todos esos son los procesos cognitivos superiores. La velocidad del impulso nervioso aproximadamente es de 120 metros por segundo, que son unos 430 kilómetros por hora. Aproximadamente las neuronas y el consumo del cerebro en general consume a unas 250 o 300 calorías al día, que son unos 15 vatios, que es la potencia de mi maquinilla de afeitar que utilizo por la mañana, para que os hagáis una idea. Y luego, pues eso, el cerebro consume, es un 3% de todo el cuerpo y consume aproximadamente el 20%. Esto es interesante. Por eso cuando las personas piensan, están todo el día preocupadas, están cansadas, porque el cerebro consume glucosa y energía. Bueno, entonces aquí me gustaría poneros una de las investigaciones que estamos llevando a cabo nosotros en la Universidad de La Rioja. Entonces, con vuestro permiso, me voy a poner un casco. Este casco que me voy a poner ahora es un electroencefalograma.
que lo utilizamos para mapear la actividad cerebral de nuestros participantes. Entonces, para que os hagáis una idea, sería algo tal que así. Bueno, pues sería algo tal que así. Entonces, con este aparatito, unido a unos cables y a un ordenador, lo que intentamos mapear es la actividad cerebral. Os acabo de comentar que las neuronas emiten impulsos nerviosos. Cuando esas neuronas trabajan conjuntamente, envían señales eléctricas que pasan el cráneo, el cuero cabelludo, y eso se puede registrar con cascos como estos. Vale, entonces, en este casco permite registrar los cambios de actividad cerebral que tienen las personas. Y esto lo utilizamos porque es un marcador de riesgo, una cosa que os voy a comentar ahora, para la psicosis. Imaginaros por un segundo que yo ahora mismo, si estuviera, lo siento porque no se mueve esto, pero si ahora mismo estuviera registrando mi actividad cerebral, aparecerían curvitas como estas, ¿vale? Entonces, en función de los estímulos que voy presentando, se me van presentando curvitas como estas, que son, pues eso, los diferentes patrones cerebrales. Aproximadamente, si me pusieran un sonido como un clic, 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 clic continuo, eso generaría una onda a los 300 milisegundos, una onda elevada así. En una persona normal, esa onda, después del clic, provoca habituación, es decir, que esa onda iría disminuyendo. Os lo imagináis, ¿no? Pues bueno, las personas que tienen riesgo de psicosis, o que en la mayoría de ellas, o que tienen un episodio psicótico, esas personas, ese clic, 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 la onda sigue respondiendo de la misma forma, es decir, que no hay un fenómeno de habituación, y es uno de los motivos por los cuales hay un procesamiento de la información erróneo, deteriorado en las personas que tienen psicosis. Bueno, os voy a hacer esta tarea, que lo siento, pero no funciona. Debería funcionar. Es una tarea que les pasamos a los participantes y no se ve. Bueno, en esta tarea es para medir la atención sostenida, se utiliza para evaluar todo lo que tiene que ver con funciones cognitivas superiores, y lo que tiene que hacer el participante es presionar siempre la barra espaciadora cada vez que aparece una letra mayúscula. Entonces se van presentando, imaginaros, imágenes de, por ejemplo, si primero se os aparece esta, luego se os aparece esta, luego se os aparece esta, y cada vez que aparece tenéis que dar correcto. Las personas que tienen riesgo de psicosis, incluso los pacientes psicóticos, cometen falsas alarmas, igual pues tocan en la barra espaciadora cuando ven esto, o pues, se presenta ese estímulo y no es el caso, etc. Bueno, también otras tareas que evaluamos nosotros tienen que ver con la cognición social. La cognición social es la capacidad que tiene el ser humano para reconocer estados mentales en el otro. Por ejemplo, mirar para ti y saber si estás pensando sobre lo que yo digo o no. La capacidad para reconocer emociones en los otros, para discriminar emociones en los otros. Esto es muy importante, porque si yo estoy en el trabajo y alguien se me acerca y me dice, le veo mala cara, le preguntaré, oye, ¿qué te pasa? No sé qué. Esto es sumamente importante. Pues bueno, les ponemos tareas como estas que os voy a presentar a continuación ahora. Imaginaros que estáis en nuestro laboratorio. Pues bueno, les presentaría... Esta imagen presenta una emoción de... ¿La veis todos? Bueno, pues en este caso sería, pues eso, tristeza. O bueno, en este caso, esta chica presenta una emoción de enfado. En esta cara, las personas con riesgo tienen probabilidades para reconocerla. También es esa tarea que os voy presentando a continuación, que es, pues, ¿estas dos emociones son la misma o diferente? Alguien dijo la misma, mal, son diferentes. ¿Esta emoción es la misma o diferente? Bueno, pues es diferente. Entonces, nosotros miramos el tiempo de reacción y se acierta o no. Bueno, os voy a poner otra tarea, de, por ejemplo, de discriminación, que es, ¿cuál de las dos está más...? Pues, a ver, son fáciles, para que acertéis, ¿eh? Si alguien tiene problemas en esta, malo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál es la que está más enfadada de los dos? Muy bien. Bueno, y luego, de lo más nuevo que estamos haciendo ahora, no tengo aquí mi móvil, es una captura de mi móvil eso. Nosotros tenemos una aplicación que es una app que automáticamente se va activando 7 veces al día de forma aleatoria para chequear a aquellas personas que pueden tener un estado mental de riesgo. Entonces, es una app que se llama Real Life Experience, mis alumnos ya lo sufrieron esto, y entonces, una vez que se activa esa app, es como si os llegara un mensaje, vibra, la cogéis y tenéis que ir respondiendo las preguntas. Eso automáticamente va a un Excel que yo tengo en mi despacho y voy viendo cómo la persona va contestando y me sale un indicador de posible riesgo o no. ¿Entendéis un poco cómo sería? Entonces son preguntas de tipo, ahora mismo mi vista, oído, olfato u otro sentido parecen extraños y tienen que responder desde nada hasta muchísimo. Entonces son unas 20 preguntas, os voy a poner otras para que veáis cómo sería.
tengo la sensación de que algo malo va a ocurrir, que es amenaza de futuro, ¿eh? Normalmente las personas con psicosis o con riesgo A tienen la idea de que siempre hay algo que puede salir mal, etc. Bueno, pues ahí tenéis. En este momento me cuesta controlar mis pensamientos, ahora mismo estoy contento, ahora mismo estoy relajado, ahora mismo estoy ansioso, ahora mismo estoy consumiendo drogas, ahora mismo estoy solo. Sería una serie de preguntas y eso automáticamente me permite mapear a mí qué es lo que va pasando. Y para acabar, 2 píldoras de información. Si os tuvierais que dar con algo, un aspecto muy importante en ciencia es que es mejor prevenir que curar. Y había una diosa griega que se llamaba Sentia que se preocupaba de la salud de los jóvenes. Por lo tanto, es siempre mejor prevenir y trabajar con jóvenes resilientes que luego tener que tratar a adultos con un trastorno del tipo que sea. Y si os tuviera que dar algunas pautas para vosotros de cuál es mi píldora para la prevención de vuestra salud mental, ya lo decía Fray Gregorio de Salas en el siglo XVIII, que es que esto es lo que os deseo para vosotros, para tener menor riesgo de o una salud mental más adecuada, que es vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios, no reparar en los medios. De no alterarse por nada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Pues nada, muchas gracias a todos por...